¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a continuar con la fase impugnativa dentro de la teoría general del proceso. Estimados amigos, es muy importante señalar que las resoluciones que dicta el juez pueden ser objetos de impugnación, y esto sin lugar a dudas es un tema de una seguridad jurídica, de una certeza de que se revise lo que el órgano jurisdiccional ha resuelto, toda vez que el juez es un ser humano y puede cometer errores. En esas circunstancias, los medios de impugnación van a permitir al juez corrija errores que haya cometido al momento de dictar su sentencia, al momento de dictar la sentencia interlocutoria, al momento de dictar el auto o el acuerdo. En estas circunstancias vamos a señalar que la procedencia de los medios de impugnación se va a dictar, se va a realizar sobre autos que dicte el juez, sobre sentencias interlocutorias o sobre sentencias definitivas de primera instancia. Vamos a continuar con esta exposición señalando el procedimiento para presentar estos medios de impugnación. En primer lugar, ¿cómo se presenta la interposición, estimados abogados? Pues bueno, normalmente la interposición de estos mecanismos es a través de un escrito. Este escrito se va a interponer en 5 días, una vez que tengamos la resolución que nos causa una afectación, si se trata de un auto o una sentencia interlocutoria. Y si versa sobre la sentencia definitiva, tenemos 10 días para su interposición. Es importante mencionar que una vez que se admite, se va a correr traslado. Hay algunos mecanismos, hay algunos medios de impugnación que tendrá que resolver la misma autoridad que emitió el acto reclamado, y otros en los cuales tendrá que evidentemente que solicitar o que elevar este recurso ante su superior jerárquico, ante el tribunal de alzada. En este supuesto se remite a la sala este mecanismo. Cuando se remite a la sala va a recibir el testimonio si versa sobre un auto o una interlocutoria, y si versa sobre la sentencia definitiva va a recibir el expediente. En ese supuesto, esa sentencia definitiva va a ser objeto de calificación por parte de la sala. La revisión y su clasificación implica, estimados abogados, que la sala va a verificar si la resolución es apelable. En primer lugar, si no es apelable, pues desechará dicho recurso. Asimismo, la sala va a verificar si de alguna manera el efecto en que fue admitido dicho recurso. Y por supuesto también va a analizar la sala si se interpuso este recurso en tiempo y en forma que establecen las leyes procesales. La sentencia, como ya hemos venido mencionando, tendrá un término de 10 días para interponer el recurso correspondiente. Respecto a esta sentencia, la sala determinará si la revoca, es decir, si en un momento determinado va a dejar sin efectos la resolución que ha dictado el juez, si la modifica, tomando en consideración algunos puntos que no valoró el juez, o si la confirma, si considera que el juez cumplió con los requisitos y además fue exhaustivo y cumplió además con la congruencia que debe tener toda toda sentencia. Terminando con esta fase de impugnación, vamos a continuar con una fase ejecutiva, con una fase de materialización del derecho. Y en esta fase ejecutiva principalmente vamos a hablar de distintos elementos que la van a integrar, como es la adjudicación, como es el embargo, como es el remate de bienes y como es la condena de gastos y costas judiciales. Vamos a empezar cómo se encuentra esta sentencia o esta fase ejecutoria. Empezamos con lo siguiente: el cumplimiento de la resolución que ha dictado un juez. La sentencia ha causado estado, ya no admite ningún recurso que la modifique, que la confirme o la revoque. En ese sentido, hay que dar cumplimiento a los mandamientos que dicta el juez. Se termina la actividad procesal y solamente hay que cumplir con los lineamientos del juez. En ese sentido, el incumplimiento va a generar el inicio de esta fase de ejecución, toda vez que la parte que ha sido vencedora dentro del proceso va a solicitar al órgano jurisdiccional la ejecución forzosa de la sentencia.
En ese sentido, vamos a determinar que la prestación que deriva de la sentencia se encuentre líquida, es decir, que podamos determinarla, que de alguna manera tengamos un elemento de individualización de dicha resolución, de dicha liquidez de la sentencia. Y vamos a empezar con la ejecución de dicha sentencia, de dicha resolución jurisdiccional. En ese sentido, como ya hemos mencionado, la va a hacer valer quien resulte beneficiado por dicha resolución, solicitando su ejecución forzosa. En primer lugar, si no se incumple con la misma, si se incumple con esta resolución, entonces lo que vamos a solicitar es un embargo precautorio. Un embargo que va a tener por efecto de que en caso de que no se pague, vamos a realizar una ejecución forzosa sobre esos bienes para garantizar el monto principal de la prestación. Asimismo, otro tema que es muy importante es el tema de remate de bienes. Ante el incumplimiento de la ejecutoria de la sentencia, entonces el juez va a ordenar el remate de bienes para que se garantice el cumplimiento de la obligación signada en dicha sentencia. ¿Qué elementos va a contener este remate de bienes? Pues bueno, requiere un avalúo para determinar el valor de los bienes inmuebles. Asimismo, una vez que se tenga ese avalúo, se va a llevar a cabo el remate en la moneda pública, en la cual van a participar personas que estén interesadas en la adquisición de dicho bien. Y se va a realizar una puja. Posteriormente, que se acredite o que alguna de las partes se solicite la adquisición de determinado bien que es objeto de remate, se va a entregar el precio correspondiente, se va a otorgar la propiedad a través de escritura pública y sobre ese pago se va a realizar el pago al ejecutante. En estas circunstancias, si sobra algún dinero, entonces se le va a dar al demandado que fue el que perdió o el que fue condenado a esta prestación. La adjudicación es un elemento muy importante porque de alguna manera se le va a atribuir la calidad de propietario a la persona que adquirió el bien objeto de remate. Y en esa circunstancia la adjudicación puede versar sobre un bien mueble o un bien inmueble. Y terminamos también con el tema de gastos y costos procesales, que en su momento el actor o la persona que resultó beneficiada en dicha resolución puede solicitarle al órgano jurisdiccional para el pago de gastos y costas que en su momento generó la tramitación de dicha controversia. Estimados amigos, si se fijan ustedes, estos son elementos muy importantes que debemos tomar en consideración cuando llegamos a esta fase de ejecución de la sentencia. Ejecución que va a concluir con la controversia como tal que se planteó. Entonces, abogados, haciendo un recuento de todo lo que hemos actuado, todo lo que hemos verificado sobre las fases procesales, solamente hay que señalar en que el resumen de lo que vimos a continuación. Analizamos en primer lugar la fase preliminar, señalando que la fase preliminar es una fase de preparación. Es una fase en la cual vamos a preparar lo que vamos a deshogar en juicio, y principalmente está señalada por temas relacionados con medidas cautelares, asimismo como medios provocativos de juicio. En la segunda fase hablamos de la fase expositiva, que principalmente se va a integrar por la demanda, por la contestación, y en su caso se puede presentar una reconvención y una contestación a esa reconvención. La tercera fase es la fase probatoria, en la cual se van a presentar los medios de prueba con la cual las partes van a justificar sus pretensiones o sus excepciones, y se integra principalmente por el ofrecimiento, la admisión, la preparación de la prueba y el desahogo. Pasando a la siguiente fase procesal, vamos a hablar de la fase decisoria, que es cuando el órgano jurisdiccional emite una resolución. Dicha resolución versará sobre un auto, sobre una sentencia interlocutoria o sobre una sentencia definitiva. Esta resolución puede ser impugnada, y para ello vamos a la siguiente fase, la fase impugnativa, a través de los recursos, que tiene por objeto la modificación, la revocación o en su momento la aceptación o la confirmación de dicha resolución que estamos recurriendo. Tenemos a su vez la siguiente fase, que es una fase denominada ejecutiva, que implica una cuestión de cumplir con la determinación que el órgano jurisdiccional
ha resuelto en su sentencia y que como consecuencia la sentencia ha quedado firme toda vez que no se interpuso ningún medio ordinario o en su momento interponiéndolo no fue procedente. Estimados amigos, con ello concluimos la asignatura de Teoría General del Proceso. Muchas gracias por su atención.